naturaleza nosotros tenemos una infinidad de seres vivos. Tenemos esponjas, tenemos medusas, tenemos plantas, tenemos bacterias, tenemos protozoos, tenemos reptiles, tenemos anfibios, pero cuando queremos clasificar todo esto es un lío. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a verlo. Se llegó a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer era dividir a todos estos seres vivos en 5 reinos para diferenciarlos. El primer reino del que vamos a hablar es el reino de los animales, uno de los más importantes. Este reino se subdivide a su vez en 2 partes: animales vertebrados y animales invertebrados. Cuando nosotros hablamos de los vertebrados, vamos a distinguir 5 clases distintas. Tenemos aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces. Cuando hablamos de los invertebrados, tenemos artrópodos, moluscos, gusanos, equinodermos, poríferos y celentéreos. Un ejemplo de ave que tenemos, por ejemplo, es un loro. Cuando hablamos de los mamíferos, ¿qué podemos poner de ejemplo? Un delfín. Para los anfibios, una rana. Para los reptiles, una serpiente. Y para los peces, un tiburón. Vale, ya tenemos los vertebrados. Vamos con los invertebrados. A ver, cuando ponemos un ejemplo de artrópodos, tenemos todos los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos. Para hablar de los moluscos, vamos a poner de ejemplo una sepia, un pulpo. Cuando hablamos de los gusanos, tenemos un ejemplo muy simple: la lombriz de tierra. Hablando de los equinodermos, vamos a poner 3 ejemplos. Vamos a ver la estrella de mar, el erizo de mar y el pepino de mar. Hablando de los poríferos, muy fácil: una esponja de mar. Y cuando hablamos de los celentéreos, vamos a ver que son las medusas, las anémonas y los corales. Genial, ya tenemos todos los animales clasificados. Vamos a pasar a otro reino porque nos quedan muchísimos seres vivos por clasificar. Vamos al siguiente reino, que es el reino de las plantas, también conocido como Plantae. Distinguimos 2 tipos de plantas: plantas con flores y plantas sin flores. Cuando nos referimos a las plantas con flores, podemos distinguir 2 clases: angiospermas y distinguimos las gimnospermas. Cuando nos referimos a las plantas sin flores, tenemos 3 clases: algas, musgos y helechos. Vamos a poner ejemplos. Un ejemplo de las angiospermas sería un girasol. Para las gimnospermas, pues tenemos, por ejemplo, todos los pinos que tenemos en nuestro planeta. Y ahora vamos a ver un alga, un tipo de musgo y un helecho. Estos 2 son los reinos más importantes y numerosos que tenemos en nuestro planeta. Aún así, nos quedan muchos seres vivos para clasificar. El siguiente reino del que vamos a hablar es el reino de los fungi, también conocido como reino de los hongos. Y de ejemplo vamos a poner una seta como puede ser la manita muscaria. Vamos a hablar ahora del reino de los protistas, que son células eucariotas, y el reino de los monera, que son células procariotas. Un ejemplo que tenemos de ser vivo protista es un protozoo, que son seres vivos unicelulares muy simples con un núcleo en su célula. Y luego tenemos los seres vivos que pertenecen al reino de las moneras, que son prácticamente todas las bacterias que tenemos en nuestro planeta. Y aquí tenemos un pequeño esquema que nos resume todo lo que hemos hablado de los 5 reinos. Espero que el vídeo os haya gustado y os haya servido para comprender todo este tema un poco mejor.